Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga en esta hermosa tarde. Agradezco al Señor infinitamente este privilegio que me concede por su misericordia estar en este lugar para compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Agradeciendo también a cada uno de ustedes su audiencia que nos acompañan cada día en este maravilloso programa. Deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga poderosamente y que en este día hayan podido disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. En esta hermosa tarde vamos a encomendar este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de su palabra y que este mensaje haya un corazón donde poder obrar y que Dios traiga bendición a través de su palabra. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por este privilegio grande y maravilloso que me concedes en esta tarde. Ahora, Señor, te pido que esta tu palabra pueda llegar a los corazones que lo necesitan, aquella vida que está necesitando tu palabra. Glorifícate a través de ella. Y permite, Señor, que en el momento que esta palabra se hable, los corazones puedan ser transformados por la experiencia gloriosa del impacto del Evangelio. Señor Jesús, yo también te pido por aquellos que están pasando momentos difíciles en su vida. Ten misericordia, Señor, y ayúdales. Yo te pido por aquel que está pasando momentos de enfermedad. Allí en el lecho del dolor, extiende tu mano, Señor, y ten misericordia de él y ayúdalo. Ahora te pido por esta palabra, te pido que llegue donde se necesita, Señor amado, la palabra tuya, aquellos lugares donde tu palabra se necesita ser predicada. Glorifícate a través de ella, prepara los corazones, y en este momento te lo he pedido todo en el nombre santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mi querido hermano y amigo. Qué bueno que nos reencontramos nuevamente para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Vamos a darle seguimiento a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y leeremos en el capítulo número 3, versículo número 1, la cual dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debes saber también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bien, mi querido hermano y amigo, dándole seguimiento a estas palabras que el apóstol San Pablo nos está presentando en esta hermosa tarde, él nos está hablando de los síntomas de la enfermedad de los últimos días. Ya estudiamos, amado hermano y amigo, 13 síntomas de esta enfermedad. Ahora estudiaremos los últimos 3 síntomas y luego veremos el desarrollo importante del consejo de la palabra del Señor. El apóstol San Pablo nos habla también acerca de los aborrecedores de lo bueno. Este síntoma, estimado hermano y amigo, es la manifestación de odio a todo lo que es bueno, ya sean personas buenas o valores y virtudes buenas. En realidad, estimado hermano y amigo, odian lo que deberían amar y aman lo que deberían de odiar. En Isaías capítulo 5, verso 20 y verso 21, nos dice el profeta Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ven, mi estimado hermano y amigo,
es la condición, lo que estamos viendo en nuestros días. Es una situación generalizada por todos los continentes de la tierra. La gente no quiere oír lo bueno. Ellos quieren oír algo que les satisfaga sus propios deseos. Y hay algo, estimado hermano y amigo, en las historias sagradas de la palabra del Señor. Y es que lo que a la persona le gusta, a Dios no le agrada. Y lo que le agrada a Dios, a la persona no le agrada. Por eso es que el profeta Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Esto es lo que estamos viendo en estos días, estimados hermanos y amigos. Y creo que esta enfermedad está desarrollándose en una forma bien rápida. Pero sigamos lo que nos enseña la palabra del Señor referente al siguiente síntoma, el número 15. San Pablo nos escribe en este relato de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, nos habla de los traidores. Este síntoma, estimado hermano y amigo, se manifiesta en aquellos que defraudan toda confianza que es puesta en ellos. Tenemos el lamentable ejemplo de esto que nos presenta las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 6, versículo número 16, las Sagradas Escrituras dicen de la forma siguiente: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ve, estimado hermano y amigo, parece ser que este espíritu se mueve por todos los tiempos, y llegamos al auge en estos días, estimado hermano y amigo. En San Marcos capítulo 10, versículo 33 y versículo 34, siguiendo este maravilloso tópico que nos está presentando aquí las Sagradas Escrituras. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y lo escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En el Salmo número 41, versículo número 9, el escritor nos habla, quizás en un sentido profético lo que él expresa: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí su calcañar. Bien, estimado hermano y amigo, las Sagradas Escrituras dice aquí, aún el hombre de mi paz. El Señor Jesucristo amaba a sus discípulos, y aun cuando Judas le entregó, lo llamó amigo. Amigo, con un beso entregas a tu maestro. Aquí, estimado hermano y amigo, nos presenta que en los postreros días habrá de este tipo de gente también. Luego, veamos el síntoma siguiente, el número 16. Impetuosos. Este síntoma, estimado hermano y amigo, significa literalmente cayendo hacia adelante. Se manifiesta en personas que se abalanzan sin pensar en lo que hacen, ni en las consecuencias que sus hechos tendrán. Son insensatos, temerarios, irreflexivos, precipitados, y no se detienen ante nada ni nadie. En Santiago capítulo 1, verso 19, habla acerca de este tipo de personas. Pero esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, tardo para airarse, impetuosos como las aguas. No serán el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envilizaste subiendo a mi estrado. Génesis capítulo 49, versículo número 4. El otro síntoma que nos presenta el apóstol San Pablo, de los hechos que aparecerán en los últimos días, que son días peligrosos, dijo el apóstol. Enfatuados.
Este síntoma, estimado hermano y amigo, es su significado de estar envuelto en humo, nublado, hasta tal punto que no pueden ver más allá de sí mismos. Este es un síntoma de los falsos maestros de los últimos días. Es lo que nos enseña el apóstol San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Y él dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales caen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. El profeta Jeremías nos habla en el capítulo 51 referente a esto, estimado hermano y amigo. Y en su versículo número 17, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, que avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo y no tiene espíritu. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos en este proceso de desarrollo de los síntomas de la enfermedad de los últimos días de la cual nos habló el apóstol San Pablo. Indicadores de los que padecen la enfermedad de los últimos días, que han alcanzado, estimado hermano y amigo, estar totalmente dentro de esta situación. Pero veamos cuáles son los síntomas de esta enfermedad, de las personas que padecen esta enfermedad de los últimos días. La primera señal de los que poseen esta enfermedad, San Pablo escribe a Tito, en el capítulo número 1, versículo número 16 de su carta, y dice el apóstol San Pablo, profesan conocer a Dios. Es simplemente, estimado hermano y amigo, como dice el apóstol San Pablo aquí en la primera frase de este escrito. Ellos profesan conocer a Dios. Pero hay una cosa, estimado hermano y amigo, que demuestra lo contrario. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ve, estimado hermano y amigo, la consecuencia del desarrollo de todo este programa de esta enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo dijo referente a esto, en San Mateo capítulo 7, versículo número 15, guardaos de los falsos profetas. Ve, estimado hermano y amigo, las recomendaciones que nos dan las Sagradas Escrituras. El apóstol San Pablo, escribiendo a Tito, dijo lo que leímos anteriormente, profesan conocer a Dios. Es una simple, únicamente profesión. Y dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y el Señor Jesucristo repite esta situación de estos falsos maestros. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es lo que estamos viendo en estos días, estimado hermano y amigo. Por eso el apóstol San Pablo dijo que eran días peligrosos. Estos han alcanzado un grado alto de contaminación. Podemos decir, estimado hermano y amigo, que están saturados de esta enfermedad de los últimos días. Ahora, veamos el método que utilizan los que están contaminados con la enfermedad de los últimos días. ¿Cuál es la estrategia que ellos usan? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 9 dice, aquí se describe, estimado hermano y amigo, el carácter de los contaminados. Veamos cuál es el carácter de estas personas que padecen esta enfermedad. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En el versículo número 6 de 2 de Timoteo,
capítulo 3, el apóstol San Pablo dice, porque de estos son las que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo número 8. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, ven el carácter, estimado hermano y amigo, que nos explica el apóstol San Pablo. Esto es una señal característica de los tiempos de los últimos días. Mentalmente estos individuos son corruptos, de entendimiento, retrógrados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora, estimado hermano y amigo, en el desarrollo de este programa, nos preguntamos, ¿cuáles son sus víctimas? ¿Cuáles son las víctimas de estos individuos de los últimos días? Y la palabra del Señor dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda, estimado hermano y amigo, sin duda alguna estos hombres son los que poseen los síntomas descritos. Son activos en la búsqueda de seguidores. Como lo observamos el día de ahora, debemos de entender una cosa, estimado hermano y amigo, que cuando se van a hacer discípulos, son discípulos que se parezcan al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y en los últimos días, estimado hermano y amigo, es que vemos que los líderes son los que hacen discípulos que los sigan a ellos. Sin duda alguna, estos hombres son los que poseen los síntomas descritos. Son activos, estimado hermano y amigo, en la búsqueda de seguidores. Ahora, veamos entonces cuáles son los métodos que ellos emplean. Porque como siempre, estimado hermano y amigo, hay una estrategia. Hay métodos que desarrollan estos individuos para tener personas que los sigan a ellos. El apóstol dice, se meten en las casas, es decir, estimado hermano y amigo, que visitan los hogares buscando seguidores, a los que participen en su iniquidad. San Judas capítulo 1, versículo 4, él nos habla de esto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estimado hermano y amigo, los métodos que se emplean, se meten en las casas. ¿De qué manera lo hacen, estimado hermano y amigo? Aquí San Judas nos explica la manera como ellos lo hacen, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Es el método que ellos usan, estimado hermano y amigo. Aparentemente son mensajeros de la justicia, aparentemente son mensajeros de la verdad, pero se están introduciendo encubiertamente en medio del pueblo del Señor. Otro aspecto interesante que nos habla el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, son falsos hermanos, introducidos a escondidas. En Gálatas capítulo 2, verso 4, el apóstol San Pablo escribe las palabras siguientes: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí el apóstol San Pablo está hablando, estimado hermano y amigo. Parece ser que esta epidemia
ha estado en los diferentes tiempos de la iglesia y en los diferentes lugares que el Evangelio ha sido predicado, en todas las regiones de la tierra. Aquí San Pablo escribe a los hermanos de Galacia, y en esta región, estimado hermano y amigo de la tierra, también habían llegado estos falsos hermanos, y la estrategia es que se introducen a escondidas, no se identifican lo que ellos verdaderamente son. Ahora, estimado hermano y amigo, falsos maestros que introducen herejías destructoras. El único objetivo cuando estos individuos se introducen es con el propósito, estimado hermano y amigo, de causar daño a la obra de Dios. No tiene ningún sentir de bienestar para el pueblo de Dios. Lo único objetivo que ellos tienen es dañar la obra de Dios. Y el apóstol San Pedro dice aquí, en su segunda carta, versículo 1 del capítulo número 2, y el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Estimado hermano y amigo, parece ser que esta epidemia ha sido generalizada y globalizada por los diferentes lugares de la tierra. Donde ha habido un remanente del Señor, parece que también aparecen los falsos profetas. Y el apóstol San Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí el apóstol San Pedro nos está hablando de un aspecto futuro. Dice que va a haber, y esto es lo que dice el apóstol San Pablo, cuando escribió a Timoteo y dijo, también debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice el apóstol Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ninguna herejía es de edificación, estimado hermano y amigo. Estos individuos, sus estrategias es de introducir encubiertamente. Usan este elemento, estimado hermano y amigo, para introducirse sigilosamente en las comunidades cristianas, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, estimado hermano y amigo, las víctimas de sus métodos. ¿Quiénes son las víctimas de sus métodos? Porque estos individuos, estimado hermano y amigo, conoce quiénes son las víctimas, conoce a quienes les puede llegar y conoce a quienes pueden confundir. Las víctimas de sus métodos. Su método era, estimado hermano y amigo, conseguir el control sobre las mujercillas. Esto es lo que nos habla el apóstol San Pablo en la segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 6 y 9. Retomemos nuevamente lo que el apóstol San Pablo dijo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo número 8 y 9. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, retrógrados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Su esfuerzo, estimado hermano y amigo, es tratar con cierto tipo de mujeres a las que ellos consideran presa fácil. Ve, estimado hermano y amigo, la manera como actúan estos individuos. Estos individuos conocen las presas que son fáciles para ellos, y a ellas son las que confunden. Sobre estas mujercillas, dice que están cargadas de pecado. Según de Timoteo capítulo 3 versículo número 6. ¿Qué significa esto, estimado hermano y amigo?
O sea que sienten cierta necesidad espiritual en su vida. Porque de estas son las que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diferentes concupiscencias. Ahora, estimado hermano y amigo, sus conciencias están inundadas con diversos pecados y quizás se sienten inquietas por la consecuencia que esto pudiera tener. Son arrastradas por diferentes concupiscencias, o sea que su conducta, estimado hermano y amigo, está dominada por sus deseos. El apóstol San Pablo también dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, dice en el versículo número 6. Ahora, estimado hermano y amigo, la idea es que aunque son cautivas fácilmente por su deseo de escuchar algo nuevo y se dejan instruir por cualquier maestro que llegue a la puerta de la casa. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo también nos dice que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque los que los enseñan no tienen nada que ver con la sana doctrina. Este es el sentido y el fundamento. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo, estimado hermano y amigo, van a llegar al conocimiento de la verdad cuando los que les enseñan no tienen nada que ver con la sana doctrina? Santiago nos habla unas palabras muy hermosas en esta tarde. En el capítulo número 1, versículo 23 y versículo 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esta es la clase, estimado hermano y amigo, de personas. Ahora, un ejemplo de personas que están con esta enfermedad en el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla también y el apóstol San Pablo nos refiere aquí. El apóstol Pablo nos presenta un ejemplo del Antiguo Testamento, que es una ilustración de cómo Satán, estimado hermano y amigo, siempre ha intentado imitar lo que Dios hace para engañar a los hombres. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo número 11 y el versículo número 22, el escrito sagrado dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ve, estimado hermano y amigo, que hay un milagro no quiere decir que Dios lo está haciendo. Estos individuos, a medida del siglo tomen su curso y nos acerquemos al desenlace de este presente siglo, se levantarán personas con milagros portentosos, pero esto no quiere decir que es la intervención divina del Señor. En el versículo número 22 del capítulo número 7 de Éxodo, las Sagradas Escrituras nos mencionan, estimado hermano y amigo, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, estimado hermano y amigo, la estrategia de estos contaminados con la enfermedad de los últimos días, ¿cuál es esta estrategia? ¿Cuál es el método que ellos van a emplear? La estrategia que usaron los hechiceros en Egipto fue imitar y hacer los mismos milagros que Moisés hizo. Éxodo capítulo 7, versículo número 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros en Egipto y sus encantamientos.
El enemigo, estimado hermano y amigo, siempre tiende a imitar lo que Dios hace. Ahora, estimado hermano y amigo, esto mismo hacían estos falsos maestros en tiempos del apóstol San Pablo y Timoteo. Los imitaban para apartar a las personas de Dios. En Gálatas capítulo 2, verso 4, San Pablo nos dice la palabra siguiente: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ellos, estimados hermanos y amigos, estos falsos maestros y estos falsos profetas, usaban el mismo lenguaje religioso, aparentemente una piedad, pero era una piedad falsa. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo número 5, que tendrán apariencia de piedad. Una cosa es que las personas, estimados hermanos y amigos, tengan apariencia de piedad, pero otra cosa es que en esencia ellos tengan dentro de su vida la práctica de la fe depositada por nuestro Señor Jesucristo. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. San Pablo dijo: a estos evita. Y esta traducción de esta frase, a estos evita, estimado hermano y amigo, del Nuevo Testamento griego, lo que San Pablo está diciendo a Timoteo: aléjate de ellos. Ahora, estimado hermano y amigo, hay otra cosa que el apóstol San Pablo añade, y es la segunda característica de los que padecen la enfermedad de los últimos días. Dice San Pablo que son hombres corruptos de entendimiento. Ve, estimado hermano y amigo, ¿no le parece estos tiempos feroces y tiempos peligrosos de la vida de nuestro peregrinaje? Estimado hermano y amigo, también nos recomienda el apóstol San Pablo, y él nos dice, o sea, su capacidad para percibir y entender la verdad de Dios estaban simplemente corrompidos, de tal manera que toda conclusión a la que pudiesen llegar estaría equivocada, estimado hermano y amigo. Y de acuerdo, estimado hermano y amigo, de acuerdo a la analogía del apóstol San Pablo, sitúa los síntomas de estos individuos como los hechiceros de Egipto. ¿Qué significa, estimado hermano y amigo? Que así como los hechiceros de Egipto se movían bajo la dirección del enemigo, así estos individuos, porque San Pablo nos trae el ejemplo de James y Jambres, y esto nos indica que estos individuos de los últimos tiempos serán bajo la dirección, así como James y Jambres resistieron a Moisés. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo también nos dice que son reprobados. En esta maravillosa explicación que nos da el apóstol San Pablo, reprobados en cuanto a la fe. ¿Y qué significa una persona, estimado hermano y amigo, reprobado en cuanto a la fe? Esto significa simplemente que son apóstatas. Ahora, estimado hermano y amigo, una vez que han sido puestos a prueba, han resultado, estimado hermano y amigo, desaprobados. La idea, estimado hermano y amigo, podemos decir de una moneda que es examinada y se encuentra que es falsa. Por lo tanto, estimado hermano y amigo, una moneda que al examinarse se comprueba que es falsa, entonces, estimado hermano y amigo, esa moneda es carente de valor. Ahora,
La palabra fe se usa, estimado hermano y amigo, objetivamente refiriéndose al conjunto de doctrinas que forman el Evangelio. El Evangelio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, estimado hermano y amigo. San Judas dice nuestra común fe. Y esto es objetivamente, estimado hermano y amigo. Esta común fe es objetivamente refiriéndose al conjunto de doctrinas que forman el Evangelio. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ve, estimado hermano y amigo, entonces la fe es objetivamente, se refiere al conjunto de doctrinas que forman el Evangelio. San Pablo recuerda a Timoteo la doctrina que él había recibido, y él le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. En otras palabras, desde la niñez ha sabido el conjunto de doctrinas que forman el Evangelio, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor por el Evangelio eterno que un día nos fue revelado. Ahora, estimado hermano y amigo, y a estas personas que de alguna manera estaban, estimado hermano y amigo, relacionados con la iglesia, habían demostrado su alejamiento de la fe, aunque estaban relacionadas con la iglesia, pero objetivamente, estimado hermano y amigo, estaban alejadas de la fe y su entrega al error, mostrándose, estimado hermano y amigo, incompetentes para proclamar la verdad. Ahora, estimado hermano y amigo, el fin de estos contaminados por la enfermedad de los últimos días, veamos cuál va a ser el fin. James y Jambres, estimado hermano y amigo, regresando al ejemplo que nos da el apóstol San Pablo, de estos dos individuos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, no se dan los nombres, pero San Pablo en el escrito a Timoteo nos da los nombres de estos dos individuos. James y Jambres pudieron imitar a Moisés hasta cierto punto, pero llegó un momento, estimado hermano y amigo, en la cual tuvieron que admitir delante de Faraón que su poder era completamente inferior. Veamos qué nos dice el texto sagrado con referente a esto. En Éxodo capítulo 8, versículo 18 al versículo 19. Y los hechiceros hicieron también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová le había dicho. Ve, estimado hermano y amigo, así va a haber un fin, como el fin de James y Jambres. Llegó el momento donde ellos no pudieron resistir. Era imposible. Y reconocieron que era dedo de Dios que obraba en la vida de Moisés y Aarón. Así serán estos individuos, estimados hermanos y amigos, que padecen la enfermedad de los últimos días. Podrán hacer lo que ellos piensan y quieren, pero llega el momento donde tendrán que enfrentar el juicio divino. Ahora, estimado hermano y amigo, al igual que James y Jambres,
Ellos mismos sufrieron el juicio de Dios. Ve, estimado hermano y amigo, también los hechiceros, que se levantaron a principio en rebelación contra Moisés y Aarón, también ellos fueron sumergidos en los juicios divinos, según Éxodo capítulo 9, versículo número 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Como San Pablo dice, y San Judas también recalca estas palabras, que su castigo no tarda. Alabado sea el nombre del Señor. Así como los hechiceros, estimado hermano y amigo, de estos individuos que nos habla el apóstol San Pablo, también sucumbieron en el juicio y en el castigo divino. En 2 de Pedro capítulo 2, versos 3 y 5, dice el apóstol San Pedro: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Va a llegar, estimado hermano y amigo, el tiempo, como le llegó a James y Jambres. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, estimado hermano y amigo, en las historias de la Biblia siempre hay un límite. Y hay un límite también al poder del enemigo. Y es cierto que en cierto sentido el error ha prosperado hasta el punto que pareciera que nada lo pudiese detener. Sin embargo, estimado hermano y amigo, todos los sistemas falsos vienen y van, uno tras otro. Ahora, estimado hermano y amigo, siguiendo esta declaración del apóstol San Pablo, en el capítulo número 3 de 2 de Timoteo, donde nos habla acerca de esta contaminación de la enfermedad de los últimos días. ¿Cómo ve el Espíritu Santo a los contaminados con la enfermedad de los últimos días? Estimado hermano y amigo, esta es una buena pregunta interesante. ¿Cómo se ve del cielo? ¿Cómo ve el Espíritu Santo? Las personas pueden verlos bien vestidos, porque no pueden, estimado hermano y amigo, ver la parte interna. Recuerdo en este momento ese gran principio divino que nuestro Dios dio a Samuel, aquel día cuando él llegó a Belén, para ungir al rey que iba a sustituir al rey Saúl. Samuel dijo a Isaí: llama a tus hijos. Isaí llamó a todos sus hijos, y el primero que le presentó, Samuel dijo: sin duda alguna, este es el que mi Señor ha escogido como rey. Pero pronto viene la respuesta del Señor, el Dios de los cielos. Y dijo Dios: no, Samuel, yo lo desecho, porque el hombre ve lo que está enfrente de él, mas yo escudriño el corazón. Ve qué principio muy fundamental, estimado hermano y amigo, que le dio nuestro Dios a su profeta, enseñándole que no se dejara guiar por la apariencia, porque Dios no ve la apariencia de la persona, lo que Dios ve es su corazón. Pero ahora, con este pensamiento en mente, estimado hermano y amigo, ¿cómo ve el Espíritu Santo a los contaminados con la enfermedad de los últimos días? Uno de los aspectos que el Espíritu Santo, estimado hermano y amigo,
no lo ve desde el punto de vista de la perspectiva divina, que son escollos ocultos. Esto describe, estimado hermano y amigo, los peligros ocultos de esta enfermedad. Esto es más peligroso que lo que usted se imagina. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro nos dice las palabras siguientes: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán. Ve, estimado hermano y amigo, aquí vienen los escollos ocultos, que solo el Espíritu Santo puede verlos, y del punto de vista divino, nos revela la palabra de Dios a través del apóstol Pedro. Y dice él que introducirán encubiertamente, aquí están los escollos ocultos, herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estos escollos ocultos, estimado hermano y amigo, se ocultan también en las fiestas de amor cristianas. San Judas capítulo 1, versículo número 12. El escritor dice las palabras siguientes: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ve, estimado hermano y amigo, cómo es la manifestación de estos escollos ocultos descubiertos por la revelación del Espíritu Santo. Ahora, estimado hermano y amigo, esto es una referencia. Cuando está hablando San Judas de las fiestas de amor o las fiestas de ágape, es una referencia, estimado hermano y amigo, a la Santa Cena. ¿Cómo debemos de entender esto? El apóstol San Pablo lo explica de la forma siguiente. En 1 Corintios capítulo 1, capítulo 11, verso 17 al verso número 23. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Versículo número 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ve, estimado hermano y amigo, como dentro de las fiestas de ágape, o la fiesta de amor, o la cena del Señor, ya se habían introducido estos escollos ocultos. En el versículo número 21, el apóstol San Pablo sigue diciéndonos: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y otro tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ve, estimado hermano y amigo, cómo se introducen. San Judas dice que en vuestros ágapes, ahí estaban los escollos ocultos. Y en la iglesia de Corintio, San Pablo descubre también, el Espíritu Santo da esta revelación.
Y de esta manera, estimado hermano y amigo, es como se manifiesta y se introducen dentro de la comunidad cristiana sigilosamente y sensitivamente estos individuos. Ahora, estimado hermano y amigo, el juicio divino había caído sobre ellos, y muchos habían muerto y otros dormían. San Judas también nos habla cómo ve el Espíritu Santo a estos individuos que padecen estos síntomas de la enfermedad de los últimos días. Dice que son manchas en vuestros ágapes. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo número 2, versículo número 13, escribe, estimado hermano y amigo, estas palabras. Y aquí, traduciendo esta frase del idioma griego, Epilades, es decir, estimado hermano y amigo, los ágapes cristianos estaban a punto de fracasar por la introducción de estos escollos ocultos. Y el apóstol Pedro dice la palabra siguiente: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Hasta qué punto, estimado hermano y amigo, el efecto de estos individuos que no tienen ninguna consideración, aún comen con los cristianos, aún se sientan en las mesas con los cristianos? Y dice el apóstol Pedro, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Aún estando en esa condición, estimado hermano y amigo, ellos se recrean en sus errores. Bendito sea el nombre del Señor. Otro aspecto interesante que nos habla aquí: ¿cómo ve el Espíritu Santo a estos individuos que padecen esta enfermedad? Dice que son fieras ondas del mar. San Judas 1, capítulo 1, versículo 13. Y dice de la forma siguiente: fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hombres impíos. Esto quiere decir, estimado hermano y amigo, que no tienen temor ni reverencia por Dios. Cuando está hablando el escritor aquí de esta clase de personas, luego, estimado hermano y amigo, no tienen temor ni reverencia por Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 5, el apóstol San Pablo dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahora, estimado hermano y amigo, otra forma como el Espíritu Santo ve a estos individuos: son dados a sueños sensuales. En San Judas capítulo 1, verso 8 dice: no obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. También dice San Judas que son murmuradores, buscadores de faltas. En San Judas capítulo 1, versículo número 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ve, estimado hermano y amigo, otro aspecto que nos presenta aquí San Judas
que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. En el capítulo número 1, versículo 12, San Judas dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dejemos este estudio hasta aquí, estimados hermanos y amigos. Nos veremos en la próxima audición.